sacudida en las bolsas mundiales por temor a la recesión en Estados Unidos, como lo destaca, por ejemplo, el país de España. El presidente, los Estados Unidos apunta a un culpable, la Reserva Federal, y en concreto a su presidente Jerome Powell, por el abrupto hundimiento de las bolsas mundiales. Wall Street abrió este lunes con una pérdida profunda como parte de la venta de acciones a nivel global debido a los temores de recesión en Estados Unidos. El índice Dow Jones registró una pérdida de 1.197 puntos o un 3% nada más darse el campanazo de apertura. El índice S&P 500 cayó 4% en los primeros intercambios, mientras que el Nasdaq se deslizó un 5,5% y se situó un 15% por debajo del récord registrado en el mes pasado. Estas caídas solo fueron el capítulo siguiente a que el Nikkei japonés cayera 12% en su peor día desde el lunes negro de 1987. Bueno, vamos a apelar a la opinión de un experto como José González, economista, managing partner en GCG Advisor, especializado en análisis social, planificación, gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional. José está en los Estados Unidos. José, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buen día, Eduardo. Encantado de estar en el programa con ustedes. Bueno, José, ayúdanos a entender qué es lo que ha pasado y sobre todo las consecuencias. Como suelen ser estos momentos en los mercados bursátiles, es una suerte de coincidencia de números. El mercado norteamericano, los economistas esperaban un proceso recesivo de algún tipo en los dos últimos años y este no se ha materializado. Y el mercado se estaba convenciendo que estábamos ante lo que se llama un Goldilocks moment, el momento ricitos de oro, ¿no? Que la economía no está ni tan caliente ni tan fría y que Powell había tenido éxito en reducir la inflación de ese 9.2% de junio del año 2022 al actual 3% y que íbamos a aterrizar suavemente. Y súbitamente el mercado se empieza a asustar. ¿Por qué? Porque tuvimos un indicador de inflación en julio en donde la inflación cayó de 3.3 a 3%. Finalmente vemos que esa inflación baja de esas fracciones sobre el 3. Seguimos por encima del 2% al que aspira la Reserva Federal. Y el empleo de la semana pasada subió 4.3% de desempleo, que sigue siendo un nivel de desempleo muy bueno. Recordemos que el empleo perfecto es el desempleo del 5%. El desempleo nunca puede estar en el 0. Y el número de empleos creados fueron 114.000, se esperaban 179.000. Y el mercado estaba tenso porque siente que las tasas de interés no han bajado. El mercado esperaba 6 recortes de tasas de interés este año por una declaración que hace la Reserva Federal en las minutas de la reunión de diciembre, donde se mencionaban 3 y el mercado se convenció que eran 6. Y no hemos tenido ningún recorte a la fecha. Aparentemente viene un recorte en septiembre. Se juntan todos estos elementos. Japón tiene una corrección del 12.4%. Se anuncia que Warren Buffett anuncia, mejor dicho, por ser una compañía pública, tiene que anunciar los cambios en su portafolio, si son significativos, que ha vendido prácticamente la mitad de su posición en Apple. Hay una decepción en los resultados de las compañías de inteligencia artificial, porque la tecnología se demora en generar retornos. Y tenemos el momento de ayer en donde lo que es una corrección, no es un colapso. La gente, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ve los puntos en que cae el mercado y lo compara con el pasado, un punto de hace 20 años valía más que un punto de hoy día, porque los mercados han subido en el interín, en 10 o 20 años, muchísimos puntos, ¿sí? Y hay que fijarse en el Nasdaq. ¿Por qué en el Nasdaq? Porque lo que ha causado o lo que ha generado las subidas en los mercados en los últimos meses es lo que se llaman los 7 magníficos, las 7 grandes compañías de Internet, y es el Nasdaq que refleja eso. Entonces el Nasdaq se cae, cierra al final con 2.4% abajo, ¿sí? Llegó a estar abajo 6%, pero cerró. Y esta mañana ya los futuros de apertura, los contratos que se transan en la preapertura, está arriba el mercado 1%. Japón abrió 11% arriba ayer. Hay una corrección. Sí, y estamos en un proceso de corrección por los temores de una recesión en los Estados Unidos. El problema con esta volatilidad en los mercados, la volatilidad siempre es una señal
de ignorancia, el mercado no sabe lo que va a pasar, ¿sí? De incertidumbre. Y la clave de la volatilidad es, ¿esta volatilidad es un momento o es como los movimientos sísmicos, esos pequeños temblores que anuncian el terremoto? ¿Sí? Y el mercado está en esa dinámica, demandando ayer que la Reserva Federal bajara las tasas, y salen gobernadores de la Reserva Federal declarando individualmente sin decir nada. Ya Powell ha dicho que debería venir un corte en septiembre y dos más, 0.25 cada uno a 0.75, porque hay señales de que la economía en efecto se está desacelerando, pero la Reserva Federal señaló, uno de sus gobernadores, el de Chicago, la ley obliga a la Reserva Federal a controlar la inflación y promover el empleo, no atender a los mercados. Los mercados suelen ser muy dramáticos y los mercados son un punto de data cuando se trata de la economía, particularmente la macroeconomía. ¿Acaso el termómetro de la economía? Pero no son la economía. Los mercados están más tranquilos esta mañana. Oye, qué interesante recorrido en tu análisis, solo para cerrar, porque se me agotó el tiempo, pero al final, el gran temor por la recesión en los Estados Unidos, ¿cómo lo colocas en la balanza? ¿Y qué peso tiene sobre esto las definiciones que traiga el proceso electoral para las presidenciales, ¿no? La economía ha venido creciendo en la pospandemia a una tasa bastante saludable, a pesar de que sigue siendo por debajo del pasado. Los Estados Unidos, entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis hipotecaria, creció sostenidamente 3,5% al año. Y la economía es cíclica, tiene que haber un momento recesivo. Y hoy día la economía no crece en promedio más del 2 y pico por ciento, y es insuficiente. Y eso es lo que tienen los mercados nerviosos. Más hay que recordar que una recesión, una desaceleración económica contemporánea, se va a sentir como una recesión, porque consumimos mucho, consumimos más que las generaciones anteriores. Entonces cualquier ajuste en ese consumo se va a sentir como una recesión. Y ya queda claro que del crecimiento económico post pandemia se beneficia el 70% de la población. Hay 30% que sigue padeciendo, como si estuviéramos en pandemia, particularmente por la inflación. Y esos son más de 100 millones de personas. Es decir, hay un malestar claro. Y hay que agregar en esto precisamente los temas geopolíticos. O sea, la tensión en Israel se está incrementando por las acciones de Israel en Irán y en el sur del Líbano, y las amenazas mutuas que hay entre los países islámicos, Israel en Medio Oriente, y las elecciones del 5 de noviembre. Pero la elección está más o menos manejada. Hay un temor porque se renueve la guerra de tarifas con China si gana Trump, o que continúe una política progresista, fiscal, económica si gana Harris, y el mercado está ansioso y debería venir un momento recesivo, y la clave es qué tipo de recesión vamos a tener y cómo puede afectar a los consumidores, que siguen afectados por una inflación que, si bien baja, no cede completamente, y por tasas de interés que están relativamente altas, pero no tanto. Y la Reserva Federal tiene el temor: bajo las tasas y regresa la inflación, o las mantengo altas y tengo la recesión. La Reserva Federal es el único banco central del mundo, del norte global, que tiene un mandato doble: controlar la inflación y promover el empleo. Todos los otros solo tienen controlar la inflación. Y el mercado está muy sensible porque ha subido muchísimo. Y es claro que los niveles en el mercado están a niveles históricamente altos, y vamos a seguir viendo volatilidad. Bueno, agradecido, José, por esta oportunidad. Mucho éxito. Hasta pronto. Un placer. Hasta luego. Encantado siempre. José González, desde los Estados Unidos, economista, managing partner en GCG Advisor, especializado en análisis social, planificación, gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional. Como digo yo, este señor tiene pupitre.